Derivado de que esta iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en la página de este Congreso del Estado, me permito solicitar a esta presidencia leer solo un resumen de la misma. Asimismo, solicito al presidente autorización para el uso de las pantallas de este recinto legislativo. Muchísimas gracias. Ahí está. Honorable Asamblea, la suscrita, diputada Rosalena Trujillo Llanes, coordinadora e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de esta 63ª legislatura, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyectos de ley que reforma el artículo 111 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, de Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora, decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, decreto que reforma la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, para lo cual fundamento la procedencia de la misma bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos. En México el tema de la movilidad es relativamente nuevo. Es un término que tiene menos de una década en nuestro lenguaje cotidiano, pero que es de gran relevancia. Por movilidad debe entenderse el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana, nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad. La movilidad es una de las principales acciones que realizamos en nuestra vida diaria, la cual se realiza desde el momento en que movemos un pie, aunque generalmente el término, gran parte de la sociedad solo lo asocia con el transporte público, que es uno de los servicios que más utiliza gran parte de los ciudadanos, aunque esto va mucho más allá. Sin embargo, la movilidad sustentable sale a relucir fuertemente, lo que hace que como sociedad responsable comencemos a desplazarnos a pie en vehículos no contaminantes, o mejor, no motorizados como las bicicletas y otros. El miércoles 18 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial. Las modificaciones versan en reconocer el derecho humano a la movilidad y seguridad vial dentro de nuestra Constitución y darle las atribuciones al Congreso de la Unión para emitir normatividad en concurrencia con las entidades federativas. El Congreso de la Unión trabaja actualmente en la construcción de esta nueva ley en materia de movilidad y seguridad vial. La Federación apenas reconoció el derecho a la movilidad en nuestra Carta Magna y tenemos que ser congruentes y hacer lo mismo con la nuestra para que la pirámide invertida de la movilidad sea respetada. Todo nuestro enfoque y esfuerzo debe priorizarse de esa manera. Primero el peatón, después el ciclista y los vehículos no motorizados, luego el transporte público, después el transporte de carga, y a lo último, los vehículos de combustión. El problema de la movilidad es de antaño en nuestra entidad. Una nula planeación en el crecimiento y un transporte público deficiente en todas las ciudades de nuestro estado, ciudades hechas solo para los vehículos, olvidando al peatón, al ciclista y a todos los demás actores. El tema de la seguridad y educación vial es una exigencia y es una necesidad social. Una burocracia excesiva con más dependencias de las necesarias y una ley de transporte totalmente rebasada por las exigencias prácticas que nos imponen los nuevos tiempos. La única forma en que podemos tener los cimientos para poner orden de verdad al tema de la movilidad es teniendo una ley de movilidad que también incluya el tema de la seguridad vial. Una ley que sea incluyente y que contemple a los grupos vulnerables o personas con discapacidad. Una ley que reduzca la burocracia a una sola dependencia o entidad encargada del tema. Una ley que permita una mayor participación de los usuarios y que sus denuncias tengan efectos jurídicos sobre quienes incumplen la ley. Un instrumento que fortalezca a los municipios en sus competencias para ampliar el número de actores en el tema de las distintas prestaciones del servicio. Una ley que brinde certeza jurídica para que los verdaderos prestadores del servicio puedan continuar haciéndolo sin miedo a que un Estado opresor les quite sus autorizaciones, pero que en caso de incumplimiento también se ejerza la ley. Nuestra propuesta legislativa es una propuesta de construcción de ideas y de retomar también los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años.
En la pasada 62 legislatura se presentaron 5 iniciativas de movilidad, todas con información muy interesante, pero ninguna contiene la verdad absoluta de la solución al tema, incluyendo la de nosotras, y deberá ser retroalimentada también a través de la técnica de Parlamento abierto. Queremos hacer hincapié en que fuimos seguidores de las mesas de trabajo que se hicieron con la sociedad civil organizada. Algunos diputados y diputadas manifestaron mayor interés. El Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, CIPES, y también en las que participó personal de la Dirección General de Transporte, de FEMOT, del Consejo Ciudadano del Transporte Público de la anterior administración. Se llevaron también a cabo 3 foros de movilidad, uno el 15 de octubre del 2020, donde se tocaron los temas referentes a peatones y transporte colectivo. Otro el 16 de noviembre, donde se abordaron los temas del transporte especializado de personal, de los trabajadores del campo y del servicio particular que se presta por medio de aplicaciones móviles. Y otro foro, el tercero, el 30 de noviembre, donde se rebotaron problemáticas e ideas del transporte de carga en general. Queremos dejar en claro que sabemos que debe continuarse el trabajo de Parlamento abierto y poner esta iniciativa en manos de la ciudadanía, de las autoridades, para que por medio de los ejercicios antes mencionados que se llevarán a cabo en esta 63 legislatura y que ya son obligatorios por nuestra Carta Magna, y que en conjunto logremos obtener a la brevedad un novedoso cuerpo normativo. Si bien es cierto, todo trabajo requiere una guía para la elaboración de un buen trabajo, nuestro proyecto retoma las grandes aportaciones que también se han hecho en otras legislaturas de otros estados, por lo que damos un reconocimiento a la sociedad que rápidamente ha logrado que este tema se vaya aprobando en otras entidades federativas. Asimismo, se trabaja también con los borradores de dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el Congreso de la Unión, y adicionalmente muchos de los esfuerzos aquí plasmados también se refuerzan con lo contenido en el informe técnico legal elaborado por el equipo céntrico para el Encuentro Nacional de Diputados y Diputadas Locales por la Movilidad. Mismo informe que tiene por objeto proponer criterios y lineamientos para la regulación de la movilidad a nivel estatal, para promover la movilidad saludable, sustentable, segura y solidaria, y dotar de insumos a los legisladores locales. Por otro lado, lo que busca nuestra propuesta es que el gobierno estatal conduzca la planeación del desarrollo integral de la entidad y los municipios. Con ese marco de referencia, tenemos que ser parte del cambio estratégico cuya planeación y realización pretende erradicar los aspectos negativos de la gestión gubernamental que logre asegurar una firme y amplia participación ciudadana, una transparente administración de los recursos de cara a la población y una eficiente y capacitada organización estatal y municipal en la prestación de los servicios de transporte para una correcta y eficaz movilidad de la ciudadanía. El transporte público ha evolucionado y así lo podemos ver en las nuevas tecnologías que han dado paso a nuevos, modernos y eficientes métodos de transporte privado por medios electrónicos que deben ser merecedores de gran atención por parte de este Congreso local, que debe enfocarse en la actualización de la legislación para que las autoridades puedan lidiar exitosamente con estos nuevos temas que hasta ahora se le han salido de control. Por eso resulta fundamental que, de acuerdo a las exigencias sociales y culturales, en razón del crecimiento económico y social de la entidad, nos enfoquemos en crear un mejor ordenamiento jurídico que abra paso a la reingeniería de las ciudades, una mejor planeación del crecimiento y que ponga la movilidad como una prioridad social. Crear nuevas figuras de transporte que atiendan las necesidades reales y actuales de la población, como es el caso del transporte masivo, que permitirá que un mayor número de usuarios se trasladen de un lugar a otro, lo cual se traduce en desarrollo, modernidad y competitividad para el Estado. Tenemos que tomar en cuenta también el índice de crecimiento de la población en el Estado para considerar dentro del nuevo marco legal la seguridad dentro de nuestra jurisdicción, tanto para el usuario, para el peatón, automovilistas, concesionarios, permisionarios, ya que las actuales unidades comienzan a ser insuficientes para atender las demandas de los usuarios de transporte, por lo que deberán de tenerse mejores alternativas y planeación de estrategias en la prestación del transporte público, lo cual no es posible llevar a cabo con la actual legislación en esta materia.
Para contextualizar el gran reto que implica la movilidad en nuestra entidad, quisiera usar de ejemplo a la capital de Hermosillo, que se supone debe de ser el municipio que menos rezago debería de tener. Los indicadores presentados son indicadores que la sociedad civil ha presentado a través de la organización Hermosillo Cómo Vamos en su reporte de indicadores 2021, en el que también soportan esta información en información oficial del INEGI. A través de las características del entorno urbano 2020, evidenció que en Hermosillo, del total de manzanas, 96% no tiene pasos peatonales, 83% no tiene letreros en las calles con su nombre que permitan no únicamente el reconocimiento de la nomenclatura, sino que también permita la movilidad de manera eficiente. En 72% de las manzanas no existen rampas para sillas de ruedas, en 43% no hay banquetas, en 40% no hay guarniciones y en el 36% no hay pavimento. Además de estos datos, datos de la Secretaría de Hacienda indicaron que el parque vehicular en Hermosillo durante 2020 ascendió a 537,933 vehículos en circulación, casi un 17% más que el año anterior. Este parque automotor se encuentra integrado de la siguiente forma: 69.1% corresponde a automóviles, 26.8% a camiones y camionetas de carga, 3.6% a motocicletas y 0.5% a camiones y camionetas de pasaje. Según la encuesta de percepción ciudadana que hizo esta misma organización civil, arrojó que 1 de cada 2 hermosillenses afirmó tener al menos un vehículo de motor en casa. El automóvil nacional fue el transporte más utilizado en 2020, así lo externó el 32.4% de los encuestados. En segundo lugar, se ubicó el transporte público urbano con 18.3% y caminar exclusivamente lo manifestó un 10.6%. El taxi tradicional fue el menos utilizado, 1%, seguido por los autobuses de empresas, 1.1%, y la motocicleta, 1.9%. Cabe destacar que también se observó un incremento en el uso de los vehículos afiliados, 10.1%, y de las aplicaciones como Uber o Didi en 5.8%. Se requiere de un cambio de paradigma en las políticas públicas en materia de transporte y movilidad, pasando de un transporte enfocado en mantener el flujo vehicular y centrado en el uso del automóvil a un nuevo paradigma enfocado en la accesibilidad y en la movilidad eficiente de bienes y servicios de las personas. Movilidad que evite o reduzca las necesidades de viajar en automóvil particular. Es necesario impulsar un cambio a los modos de transporte, que estos sean más eficientes, como el transporte no motorizado, o simple o sencillamente caminar o usar la bicicleta. Al mismo tiempo, fomentar el uso de automóviles particulares más eficientes y amigables con el medio ambiente para reducir sus externalidades negativas, como una de las principales herramientas de política pública para crear ciudades sustentables, competitivas y de alta calidad de vida en nuestro país. La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, SIDUR, debe de jugar en esto un papel muy importante, por lo que en este cuerpo normativo se le dota de atribuciones en el tema de planeación urbana para la movilidad. Sin embargo, ¿sí?, la facultad que la SIDUR tenía en el tema de transporte decrece y surge la iniciativa de crear la Secretaría de Movilidad, entidad que existe ya en algunos otros estados y que ha demostrado no únicamente la innovación, sino también eficientar la movilidad y la seguridad vial. La Secretaría de Movilidad tendrá principalmente las siguientes atribuciones. Será la responsable de la planeación, diseño, ejecución y seguimiento de la política de movilidad y transporte, de los programas y acciones generales y particulares relativos a la prestación de los servicios del transporte público y privado en el estado de Sonora, de conformidad con los principios y objetivos que establece esta ley. La Secretaría de Movilidad será la que planifique, en coordinación con SIDUR, el crecimiento de nuestras manchas urbanas y siempre desde una perspectiva de movilidad, respetando cabalmente la pirámide invertida de movilidad.
Además, esta Secretaría concentra las atribuciones normativas en materia de transporte que tenía la SIDUR anteriormente. Retoma todas las atribuciones del Fondo para la Modernización del Transporte, así como las del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora. Se elimina la figura de la Dirección General del Transporte y desaparece el FEMOT y el Consejo Ciudadano del Transporte. Por último, es necesario hacer énfasis en que este cuerpo normativo también deroga la Ley de Tránsito del Estado de Sonora y absorbe todo lo contenido en esos cuerpos normativos para no sobreregular en la materia de movilidad y tener una sola ley que englobe todo el tema. Asimismo, desaparece la figura de los policías de tránsito y se crea la figura del policía vial, cumpliendo con las funciones que siempre han tenido, pero agregando funciones en materia de movilidad y transporte, ampliando así la inspección y vigilancia en esta materia. Esto con independencia de los inspectores de transporte y las funciones adicionales que tiene la Policía Estatal de Seguridad Pública. Todo lo anterior dirigido a que los ciudadanos sonorenses contemos con un mecanismo jurídico que en un futuro se traduzca en una mejor seguridad vial. Solo por mencionar la importancia que requiere este tema, en México la falta de seguridad vial es una de las primeras causas de muerte en la niñez y la juventud. Se estima que los traumatismos derivados de accidentes de tránsito son la primera causa de discapacidad motriz en jóvenes de 17 a 24 años. Debe mencionarse también que los accidentes de tránsito cuestan al país alrededor del 1.7% del Producto Interno Bruto, equivalente a 150,000 millones de pesos, por pérdida de productividad, daños materiales y atención médica y hospitalaria, lo que sin duda es una cantidad altísima que podría ser utilizada en otras necesidades nacionales. Los organismos internacionales dedicados a mejorar la seguridad vial han mostrado que una de las acciones indispensables para mejorar la seguridad vial es la existencia de normas que lo contemplen y que tenga acciones encaminadas a la protección de ello. Todos tenemos la necesidad de trasladarnos para realizar nuestras actividades y para acceder a bienes y servicios, y lo hacemos por distintos medios de transporte. La regla debe ser que lo hagamos de forma segura. Las condiciones desproporcionadas en que las personas mueren o se ven afectadas en su integridad física o patrimonio por el simple hecho de trasladarse, deben de ser una llamada de atención para los distintos órdenes de gobierno. En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyectos de ley que reforme el nombre de la sección cuarta, título cuarto del capítulo tercero y el artículo 111 bis de la Constitución Política del Estado de Sonora. Artículo único. Se reforma el nombre de la sección cuarta del título cuarto, capítulo tercero y el artículo 111 bis de la Constitución Política del Estado para quedar como sigue. Sección sexta de la movilidad en el Estado de Sonora. Artículo 111 bis. La movilidad es un derecho fundamental para nuestro Estado. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. La ley establecerá las bases, dependencias y programas para garantizar el cumplimiento de ese derecho, la correcta planeación de la misma, la seguridad vial de las personas, peatones, ciclistas, pasajeros y conductores de todas las distintas modalidades del transporte público y privado, incluyendo el no motorizado. Se crea la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Sonora, decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Artículo único, se adiciona la fracción 15 del artículo 22 y el artículo 29 bis, se reforma la fracción 1 del inciso D del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Artículo único, se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Atentamente, diputada Rosa Elena Trujillo Llanes, coordinadora del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias.